Bueno, finalizado el receso, entonces procede el despacho a dictar sentencia dentro del presente proceso verbal de resolución de contrato instaurado por el señor por el señor José Humberto Álvarez y Melisa Álvarez Restrepo en contra de Marcos Javier Gutiérrez Rojas y Rafael Hernán Ramírez Simanca. Está convocada esta célula judicial para resolver sobre la procedencia de declarar resuelto el contrato de promesa de permuta celebrado entre las partes con ocasión del incumplimiento de las obligaciones de los demandados. Para resolver entonces este problema jurídico bastan las siguientes consideraciones. ¿Cuáles van a ser los fundamentos normativos? Los artículos 1502, 1530, 1546, 1955, 1611, 1741, 1742, 1746 y 1866 del Código Civil y el artículo 167 del Código General del Proceso. Basta con atenernos a estas normas para resolver este problema jurídico. Cuestión preliminar, como quiera que es un presupuesto de la sentencia de fondo, es resolver lo relativo a la legitimación en la causa de Melisa Álvarez Restrepo para ejercer la pretensión que le enrostra a los demandados, para lo cual no hay lugar o no hay necesidad alguna de hacer mayores elucubraciones jurídicas, toda vez que su inasistencia injustificada a esta audiencia da lugar a que se aplique la sanción prevista en el artículo 205 del Código General del Proceso. Esto es tener por cierto los hechos de la réplica de la demanda susceptibles de confesión, y para lo que en este aspecto interesa es que ella no fue parte en la respectiva convención, por lo que se decretará su falta de legitimación en la causa. Resuelta esta cuestión, la permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. En otras palabras, es el acuerdo de las partes para cambiar una cosa por otra. En este caso, los demandantes se obligaron, o el demandante se obligó a transferir a los demandados el 50% del derecho real de dominio sobre un bien raíz ubicado en el municipio de Santa Fe de Antioquia de este departamento, avaluado en la suma de 420 millones de pesos, a cambio de que los demandados enajenaran unos bienes muebles consistentes en una maquinaria para la extracción de minería, avaluada en la suma de 1.000 millones de pesos, precio que debía completar el demandante con la entrega de la suma de 80 millones de pesos en efectivos y de unos equipos médicos, avaluados inicialmente o sobre los cuales no se evaluó, pero que debía ser para completar la suma que quedaba debiendo de 500 millones de pesos. Las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la permutación en todo lo que no se oponga a la naturaleza de ese contrato. Cada permutante será considerado como vendedor de la cosa que da y el justo precio de ella, de esta cosa, la fecha del contrato, se mirará como el precio que paga por lo que recibe a cambio. Ese elemento, entonces, esencial de este tipo de contratos, el precio y el valor de las prestaciones de cada una de las partes. Mejor dicho, el precio de cada una de las cosas. ¿Cuál es el precio de este contrato? 1.000 millones de pesos. ¿Cómo debían pagarse? Con la enajenación del derecho de dominio que uno de los demandantes, en este caso el único demandante que queda allá, tiene sobre un bien, o tenía, se presumía para ese momento que uno de los contratantes tenía sobre un bien inmueble que está avaluado en la suma de 420 millones de pesos, pero además con la entrega de una suma de dinero en efectivo de otros muebles y enseres definidos en el contrato como equipos y suministros médicos, cuyo valor de estos bienes se determinará, y paso a leer la cláusula 1.3, el numeral segundo del parágrafo de esta cláusula. Se determinará con base en el estudio de mercado y con el análisis, estimación y valoración de 3 cotizaciones que se obtengan de bienes de iguales o similares características, y con base en dicho estudio se definirá el valor a imputar, el saldo absoluto. Además, también se indicó que se estimarán y tomarán como parte de pago al saldo impagado estos bienes
equipos médicos y suministros médicos, previa a las siguientes condiciones. Y el numeral 1 del parágrafo de la cláusula 1.3 dice que dichos bienes satisfagan a cabalidad con las especificaciones técnicas y de calidad que exige el interventor, siendo designado para tales efectos el señor, y se deja un espacio en blanco, es decir, no se designa el supuesto interventor. Puede permutarse todo lo que puede venderse, y puede venderse todas las cosas corporales o incorporales cuya venta no esté prohibida por la ley. En este caso, no hay prohibición alguna. Pero como acá se trata no de un contrato de permuta, sino de la promesa de celebrar un contrato de permuta, que eso es diferente, es decir, se trata acá de un acto preparatorio para llevar a cabo la permutación, debemos preguntarnos si este convenio, si la promesa cumplió a satisfacción todos los requisitos a que se refiere el artículo 89 de la ley 153 de 1887, norma que modificó el artículo 1611 del Código Civil, o si por el contrario se haya afectado de nulidad absoluta, en tanto se trata de requisitos de la esencia del acto jurídico, lo que la doctrina denomina ad substantiam actus. Miremos entonces. La promesa fue plasmada por escrito, cumpliendo así lo previsto por el numeral primero de la disposición en cita, y con la exigencia de la solemnidad del acto, que es un presupuesto esencial entonces para la validez del contrato. Ahora, se trata de un convenio eficaz por ajustarse a las prescripciones del artículo 1502 del Código Civil y por no estar prohibido en la ley, advirtiendo que quienes concurrieron a celebrarlo son legalmente capaces, consintieron en el acto, y su consentimiento no estuvo viciado de error, fuerza o dolo, ni así fue alegado por las partes. Recayó sobre un objeto ilícito, unas maquinarias y un bien inmueble, y su causa fue lícita también, pues no se tiene cuenta o no se avisó de que ello no hubiese sido así. Fuera de lo anterior, se señaló un plazo que fijó la época en la que debía celebrarse la permutación. Hasta ahí entonces vamos bien. Sin embargo, en cuanto a la determinación del convenio futuro, de forma que para su perfeccionamiento solo faltare la tradición de la cosa, este despacho encuentra reparos insoslayables. Ciertamente el precio de los equipos hospitalarios y o médicos de los que se habla en la promesa de permuta no se determinó, no quedó establecido de una manera clara. Por el contrario, ello fue plasmado en la forma en que ya lo narré. ¿Cuál forma? El numeral primero y numeral segundo del parágrafo de la cláusula 1.3 del contrato de promesa. Repito, y para que nos contextualicemos, el saldo insoluto, que asciende a la suma de 500 millones de pesos, se pagará por parte de los promitentes permutantes número 2, es decir, Melissa y Rafael, mediante el suministro de equipos médicos y hospitalarios que serán debida y efectivamente entregados en la ciudad de Medellín a los promitentes permutantes número 1, es decir, a Rafael y a Marcos, dentro de los 6 meses siguientes al perfeccionamiento del presente contrato. Parágrafo. Convienen expresa e irrevocablemente las partes que el pago en especie con equipos médicos y hospitalarios que pagará a los promitentes permutantes número 2, Rafael y Melissa, a los promitentes permutantes número 1, Rafael y Marcos, se estimarán y se tomarán como parte de pago al saldo impagado previa a las siguientes condiciones. Primero, que dichos bienes satisfagan a cabalidad con las especificaciones técnicas y de calidad que exige el interventor, siendo designado para tales efectos el señor, se dejó en blanco este espacio. Segundo, el precio de dichos equipos se determinará con base en el estudio de mercado y con el análisis, estimación y valoración de 3 cotizaciones que se obtengan de bienes de iguales y o similares características, y con base en dicho estudio se definirá el valor a imputar al saldo impagado. Es decir, que no está establecido
el precio en su totalidad, el precio del contrato en su totalidad. No está establecido el precio específicamente de los equipos y o suministros médicos, que era uno de los bienes a permutarse. Y siendo que el precio de la permuta está establecido por el valor de cada una de las cosas que se pretenden cambiar, faltó uno de los elementos esenciales del contrato que iba a celebrarse. Pero más allá de ello, esa indeterminación del precio no permite tener por satisfecho el requisito al que se refiere el numeral cuarto del artículo 1611 del Código Civil. ¿Por qué? Porque llegado el plazo no bastaría la tradición de los bienes, sino que antes de ello, antes de realizarse la enajenación de estos bienes, ¿de cuáles bienes? De los equipos médicos y suministros médicos. Las partes, antes de ello, las partes deberán acudir al avalúo de los equipos médicos y no a cualquier avalúo, sino a uno que cumpla con los procedimientos que están establecidos en la cláusula 1.3, parágrafo numeral segundo. Pero además también se sujetó el pago del precio de la maquinaria de minería al concepto de un interventor sobre la idoneidad de los equipos médicos, pero no se designó este interventor, ni se dijo tampoco cuándo se haría esta designación. Se trata entonces de una obligación indeterminada, una obligación condicional indeterminada. Una condición indeterminada, siendo así como en efecto lo es, la prestación que debería o debió honrar el señor José Álvarez está sujeta, repito entonces, a una condición que impide la tradición de la cosa llegado el plazo, contrariándose de esta forma la previsión legal del contrato, es decir, llegados los 6 meses a los que se refiere la cláusula 1.3 del contrato que se está estudiando, igual no se podía hacer la tradición de los equipos médicos, toda vez que esa tradición estaba sujeta a lo que ya acabo de explicar. Más prueba de la indeterminación de este contrato, lo que el mismo demandante expresa en su interrogatorio de parte, esto es que entregó 80 millones de pesos para cumplir con la obligación que a su cargo tenía. Se refiere entonces a la que hace referencia la cláusula 1.2 del convenio. Toda vez que las partes acordaron que en caso, recuerdo que que la cláusula 1.2 del convenio reza así, se obligaron a pagar, los promitentes permutantes número 2, es decir, Rafael y Melisa, se obligan a pagar el día 27 de mayo de 2015 la suma de 80 millones de pesos mediante cheque y o efectivo a la orden de los promitentes permutantes número 1, es decir, Rafael y Marcos. Pero el mismo demandante José Álvarez en su interrogatorio expresa que entregó más de 80 millones de pesos para cumplir con esta obligación. Y cuando este despacho le pregunta por qué razón entregó más de 80 millones de pesos, que es lo que está estipulado en el contrato, este expresó que las partes habían acordado que si José Humberto podía entregar más dinero, adquiría más derechos sobre la mina. De manera pues que ni siquiera el propio demandante, el señor Álvarez, tiene claro los términos del convenio que invocó como báculo de su pretensión. Tratándose de promesa de compraventa y o permuta, se debe efectuar en ella, en la promesa, la determinación de los sujetos y de los elementos esenciales del aludido contrato. Esto es, la cosa vendida y el precio. Por consiguiente, todos los requisitos legales del contrato prometido deben concurrir en la promesa para que ésta pueda considerarse válida, sin que quepa cumplirlos posteriormente por la vía de acudir a averiguaciones adicionales, las cuales justamente por no haber quedado perfecta y expresamente previstos dentro del convenio preparatorio, impiden concluir que el negocio prometido fue determinado de tal suerte que para perfeccionarlo solamente bastaría la tradición.
En síntesis, lo consignado en el parágrafo de la cláusula 1.3 del contrato de promesa de permuta incluye una serie de cuestiones adicionales que suponen actuaciones potestativas o facultativas, no solo de las partes intervinientes, sino también de terceros, porque era entonces finalmente el interventor el que debía dar aprobación a estas maquinarias, es decir, a si se podían o no recibir. Al igual que también estaba sometido este convenio a la operancia de averiguaciones anexas, como la determinación del precio de estos equipos médicos según la comparación con el mercado, que comprometen entonces el perfeccionamiento del contrato futuro de permuta. Con todo, ha de colegirse que lo ampliamente disertado ya constituye un factor de incertidumbre en el contrato y ello contraviene la expresa disposición del numeral cuarto del artículo 1611 del Código Civil, que ordena que la promesa se determine de tal suerte el contrato que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. Por tal motivo, la promesa que acá fue objeto de discusión, o es objeto de discusión porque todavía no he fallado, no podrá producir obligación alguna, siendo la consecuencia de tal defecto, la nulidad absoluta, según lo señala el artículo 1741 del Código Civil. La declaración de nulidad absoluta, además, debe hacerse oficiosamente, porque así lo ordena el artículo 1742 de la misma codificación, y toda vez que esta nulidad aparece de manifiesto en la promesa, dicho contrato fue invocado en el litigio como fuente de derechos y obligaciones para las partes, y al proceso concurrieron en calidad de partes quienes en él intervinieron. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del contrato de promesa de permuta, se sigue las restituciones mutuas conforme lo dispuesto en el artículo 1746 del Código Civil. Empero, acá nada probó el demandante sobre la supuesta entrega material del inmueble y del dinero. Fíjese que se trató de un hecho que fue negado por los demandados y sobre el cual ninguna prueba adunó la parte demandante, pues la constancia que obra folios 17, que es la certificación que expide Bancolombia sobre una transferencia a la cuenta del señor Marcos por valor de 73 millones de pesos, no tiene no sirve como prueba o de ella no se infiere la certeza que este pago haya sido con ocasión de este negocio de promesa de permuta, y es que ni siquiera coincide este pago, la fecha de este pago, con las estipulaciones contractuales, no coincide con las fechas en las que debía realizarse el pago, ni tampoco con el valor. Ahora bien, el testimonio de Astrid Cristina García, que trajo la parte demandante y que con ella probablemente pretendían acreditar lo propio, en lo que a este aspecto se refiere es bastante confuso, porque inicialmente habló de un pago de José Humberto Álvarez con ocasión de este contrato mediante entrega de un cheque, cuya constancia quedó supuestamente en un acta que se levantó en la empresa del señor Marcos, pero posteriormente también informó de negocios anteriores entre las partes. Específicamente reconoció que el señor Marcos Javier le hizo a José Humberto Álvarez un préstamo por valor de 80 millones de pesos, cuyo pago supuestamente también se realizó y también quedó en la misma acta. En este orden de ideas, ella también expresó que no había sido, y ante una pregunta que le realizó el apoderado del señor Marcos Javier, que ella no había sido testigo directo de estos pagos. En este orden de ideas, entonces, no puede tenerse por demostrado este pago, más aún que el mismo demandante en el interrogatorio que absolvió confesó que existieron múltiples negocios entre las partes, especialmente con el señor Marcos Javier, y dado los negocios que cada uno desarrolla, es decir, que están relacionados con la distribución, venta o similares de equipos médicos.
A lo que se agrega que el señor Álvarez fue evasivo en su declaración en múltiples oportunidades, tal y como lo advirtió el apoderado del señor Rafael Ramírez en los alegatos. En múltiples oportunidades le dijo a esta funcionaria que no recordaba lo relacionado con el contrato, que debía preguntarle a su abogado, desconociendo entonces de esa manera la obligación que el señor José Álvarez tenía de acudir a esta audiencia debidamente informado, de manera tal que, según lo establece el artículo 205, en concordancia con el artículo 280 del Código General del Proceso, han de presumirse ciertos los hechos de la contestación de la demanda susceptibles de confesión, y estos hechos son, de cara a la decisión de nulidad que acá se va a proferir, que no se hizo entrega material de la finca y que tampoco se realizó pago alguno. Y es que lo que al respecto, porque no es que lo esté obviando, informó el señor Marcos Javier en su interrogatorio, no puede tenerse como tal, es decir, no puede tenerse como confesión de una entrega material, porque los actos a los que a los que Marcos Javier hizo referencia no se ajustan propiamente a una tenencia material constante y continua del bien raíz, sino que corresponde, como lo informó el señor Rafael, a un acuerdo informal entre las partes, debido inclusive a las relaciones de amistad que hubo entre ellos para la época y basados en la confianza de que el negocio llegaría a un feliz término. Y es que este despacho judicial no puede valorar aisladamente las pruebas, por lo tanto tiene que valorar conjuntamente el interrogatorio de parte de los dos demandados, así como también lo está haciendo con el interrogatorio del demandante. Pero tampoco hay lugar a ordenar la devolución de la maquinaria para la extracción de minería, objeto principal del contrato de promesa, toda vez que los demandados confesaron en el interrogatorio que los equipos están en la finca donde está ubicada la mina, finca que es de propiedad del señor Rafael Ramírez, de la familia del señor Rafael Ramírez, de tal manera que ningún objeto tiene que esta funcionaria ordene la devolución de unos bienes que no están en poder efectivamente del demandante. Inclusive, si el demandante o el dueño de la finca, familiar o padre del señor Rafael Ramírez, da la orden que el señor José Humberto Álvarez no ingrese a la finca, pues no podría retirarlos. Entonces no se puede considerar que esa maquinaria para la extracción de minería esté efectivamente en poder del señor Álvarez. Colofón, no es posible entonces ordenar la restitución de bienes respecto de los cuales no se ha aprobado en este proceso que se entregaron real y efectivamente. De otro lado, no se impone la condena en costas, como quiera que ninguna de las partes resultó vencida en juicio de cara a lo que acá se decidió, y además porque ambas partes dieron lugar a la nulidad que acá se decreta. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 13 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, falla. Primero, declarar la falta de legitimación en la causa de Melissa Álvarez Restrepo. Segundo, declarar la nulidad absoluta del contrato de promesa de permuta celebrado entre Marcos Javier Gutiérrez Rojas, Rafael Hernán Ramírez Simancas de una parte y el señor José Humberto Álvarez de otra parte el día 27 de noviembre del año 2014. Segundo, no hay lugar a condena en costas. Por lo expuesto de la parte motiva esta decisión queda notificada por estrados.